Ok, este es un problema de razón de cambio, ¿no? Dice, una bailarina de ballet de 1,60 m de estatura se encuentra ensayando en una habitación que está alumbrada por un foco colocado en el centro a 4 metros de altura. Si en determinado instante la bailarina se aleja del centro a razón de 45 metros sobre minuto, pregunta a razón de cuántos metros sobre minuto crece su sombra en ese instante. ¿Ok? Les voy a dar una ayudita, ¿verdad? Aquí está un bombillo, este es el bombillo en teoría, que está en el centro de la habitación a 4 metros de altura, de 4 metros. Aquí está la bailarina, un poquito fea porque yo dibujo feo, pero esta es una bailarina, ¿verdad? De ballet. Ella mide 1,60 m, ¿verdad? 1,6, ¿verdad? Y aquí ella refleja una sombra sobre el piso. Aquí está la sombra de la bailarina. Ok, la sombra. Ok, esta es la distancia X de la bailarina al centro de la habitación, ¿verdad? Me están pidiendo cómo varía la sombra, sabiendo cómo varía, a qué velocidad se aleja. O sea, en este problema yo conozco la derivada de X respecto al tiempo, cómo varía esta distancia, la velocidad con la que ella se aleja del centro, ¿verdad? Y esto lo conozco, esto ya lo sé, y me están pidiendo la derivada de S respecto al tiempo. Esta es la que me están preguntando, la sombra. Busquen una relación entre estas cosas, hagan un triángulo, hagan un análisis de esto, por favor. Vamos a dar pausa al video, intenten hacerlo y ahorita lo resolver. Como ya algunos compañeros dijeron, la respuesta es 30, ¿no? Pero la razón es sencilla para los que no lo han visto. O sea, uno dibuja un triangulito aquí, ¿verdad? Que es este triángulo que tengo acá, ¿verdad? Aquí está 1,6, ¿verdad? Esta distancia mide 4. Esto lo llamamos X. Esto lo llamamos S, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos triángulos, ¿no? Aquí puede trabajar S sobre X más S es igual a 1,6 entre 4. ¿Okay? O sea, el primer triángulo, que es este pequeño, tienes aquí X y 1 sobre 6, es semejante al triángulo grande que tiene aquí X más S y aquí tiene 4. Entonces las razones, este entre este es igual a este entre este, que es este caso que tienes aquí. Bueno, de allí sale todo, porque aquí tú puedes despejar y obtener que S vale 2/3 de X, saquen la cuenta, y después derivar, la derivada de S respecto de T es 2/3 de la derivada de X respecto de T. ¿Ok? Como tú sabes que en un instante T sub 0, la velocidad con la que se aleja es de 45 metros sobre segundo, ¿verdad? Minutos sobre segundo, metros sobre minuto es la cosa. De ahí sale que la sombra, la forma como varía la sombra en ese instante T igual T sub 0, va a ser 2/3 por 45 metros sobre minuto. Y bueno, eso es, como ustedes saben, 45 entre 315 por 230. ¿Ok? Sencillo, lo que hay que tener la relación de los triángulos bien facilito de hacer. Sí les quedó claro, ¿no? Por si acaso, ¿no? Creo que la mayoría lo había hecho. ¿Sí? Vamos entonces para darle a compartir al compañero para que haga las formas indeterminadas, ¿ok? Déjenme pausar aquí. Ok. Profesor, compañeros, buenas tardes. A continuación vamos a presentar los temas asignados en el grupo número 1. Los temas que tenemos pues son, en primer lugar, formas indeterminadas. También estaba ahí incluido la regla del Hospital, trazados cuidadosos, gráficos de una función y problemas de optimización. Los integrantes: Eduardo Cadena, Diego Pinta, Henry Sánchez y mi persona, Santiago Vivanco. Vamos a conversar en este momento sobre las formas indeterminadas. Sí, para ello, en primer lugar, brevemente quisiera dar a conocer qué es una forma indeterminada. Entonces, una forma indeterminada o indeterminación
es una operación cuyo resultado no está definido. ¿Sí? Entonces, por lo general es muy habitual obtener este tipo de formas indeterminadas cuando se intenta resolver límites, ya sean límites en un punto o límites en el infinito, cuando tienden al infinito. Entonces vamos a ver cada una de esas dos posibles casos, ¿sí? Y dentro de cada uno de esos casos vamos a ver los subcasos que se pueden presentar, ¿sí? Y cómo levantar esas formas indeterminadas. No. Entonces aquí de manera breve, como les comentaba hace un momento, indeterminaciones. En ciertos casos, al aplicar propiedades de los límites, llegamos a un resultado de 0 sobre 0. A esto se le conoce como una indeterminación. Y esto implica que para poder resolver el límite, primero hay que levantar dicha indeterminación. Entonces, esta indeterminación se debe aplicar, para poder levantarla, se debe aplicar algún mecanismo o técnica para poder expresar esa función de manera diferente y posterior a ello poder aplicar recién las propiedades de los límites. Entonces, en el caso de que, en el primer caso que les mencioné, cuando tenemos límites evaluados en un punto, se pueden presentar algunos dos casos, ¿sí? Cuando nos tengamos que levantar la indeterminación usando factorización o cuando tengamos que levantar la indeterminación con el producto y la división del conjugado del binomio. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos y a explicarlo detenidamente para ver en qué consiste esto. Se nos presenta, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Determinar el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado menos 5x, todo ello sobre x al cuadrado menos x. Entonces, en primer lugar, debemos de evaluar el límite en dicho punto para verificar que en verdad se trata de una forma indeterminada. Entonces procedemos a evaluar el límite, que en este caso tiende a 0, y llegamos a la forma indeterminada de 0 sobre 0. Entonces tenemos que aplicar algún artificio, algún razonamiento, algún algoritmo, de tal manera que se nos elimine esa indeterminación o forma indeterminada. Entonces, en este caso, pues es la primera parte que había mencionado en la mitad anterior. Como se puede observar, se ha llegado a una indeterminación. Por lo tanto, debemos en este caso factorar esta expresión para expresarla de manera diferente. Entonces, este es un ejercicio para iniciar algo sencillo, únicamente para indicar en qué consiste el proceso de levantar la forma indeterminada. Sacamos el factor común, tanto en el numerador como en el denominador. En este caso es x. Y simplificamos esta x. Y obtenemos esta expresión equivalente. Ese es el objetivo de las formas indeterminadas. Encontrar formas equivalentes que ya no sean indeterminadas. Entonces, una vez que obtenemos esta forma que ya no es indeterminada, procedemos nuevamente a evaluar el límite para ver si ya obtenemos un resultado que ya no sea indeterminado. Entonces, planteamos nuevamente el ejercicio, nuevamente de manera completa, el límite de x, el límite cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos 5x sobre x al cuadrado menos x va a ser equivalente al límite cuando x tiende a 0, de x menos 5 sobre x menos 1, de la expresión equivalente que obtuvimos a través de la factorización. Y ya pues aquí queda evaluar el límite cuando x tiende a 0 y nos queda como resultado ya un valor determinado, que en este caso es 5. Este es un primer caso de cómo levantar formas indeterminadas a través de factorización cuando tenemos límites evaluados en un punto. En un ejemplo número 2, ¿sí? Tenemos otro tipo de caso, cuando tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado del binomio. Vamos a ver en qué consiste este caso. El ejemplo nos dice determinar el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x, todo ello sobre x. Entonces, como se indicó en el ejercicio anterior,
lo primero que se debe hacer es evaluar el límite en dicho punto para verificar en primer lugar si es que en verdad es una forma indeterminada. A veces comúnmente se trata de omitir este paso, ¿no? Pero es muy indispensable en verdad verificar y mostrarle al estudiante que se obtiene una forma indeterminada, ¿sí? Antes de aventarnos directamente a tratar de levantar la indeterminación. Entonces vamos a evaluar el límite en el punto que nos indica, en x igual cuando tiende a 0, ¿sí? El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos raíz de 1 menos x, todo ello sobre x. Evaluamos el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Reemplazamos los valores y vemos que aquí pues, nos queda la raíz de 1 menos 0, nos da 1, y la raíz de 1 es 1, por lo tanto en el numerador nos queda 1 menos 1, 0. Y en el denominador tenemos 0. 0 sobre 0, pues es una forma indeterminada. Entonces tenemos que buscar algún artificio, algún procedimiento de cómo levantar la indeterminación. Entonces en este caso, como se puede observar, se ha llegado a una indeterminación. Por lo tanto, se va a multiplicar y dividir por el conjugado del numerador. Un detallito, Santiago. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Sí? Sí, Un detallito solamente para conversar. O sea, está bien. Sin embargo, yo te voy a hacer una reflexión desde el punto de vista matemático, ¿no? Esta igualdad no es correcta colocarla acá. Ni tampoco esta igualdad. Formalmente, ¿por qué? Porque 0 sobre 0 no es un número, ¿verdad? Claro, uno puede convenir con el estudiante o con la persona, convenir. Cada vez que yo escriba esto, me refiero a que posee una forma indeterminada, ¿no? Fabián, por favor, el micrófono. Convenirlo, ¿no? O establecerlo como notación. Si uno lo conviene como notación, lo puede usar. Muchos libros incluso lo usan, no está mal. Sin embargo, formalmente yo prefiero como matemático calcular por separado los límites y escribir el límite presente de la forma determinada 0 sobre 0. Porque aquí hay o sea, si tú me dices que esto es igual a 0 sobre 0, ¿qué es 0 sobre 0? 0 sobre 0 no es un número, no podemos decir que es uno, es justamente una expresión, una notación que uno utiliza para decir que algo está indeterminado. Entonces, si uno lo aclara una vez al estudiante, en adelante lo puede usar. Dice, bueno, esta es mi notación personal, cada vez que yo escribo esta igualdad, no estoy diciendo que estos son iguales porque esto no tiene sentido, esto no es un número real, pero es una manera de decir que el límite presenta una forma determinada del tipo tal. Igual para infinito sobre infinito, esta expresión, ¿ok? Igual 1 al infinito. Estas son notaciones siempre. Esto no tiene significado matemático, sino que es una notación. Entonces, bueno decirlo y después se usa sin problema. No es una crítica, es simplemente un estilo. Tú lo puedes hacer tu estilo. Yo, lo personal, prefiero calcular por separado los límites y no colocar nunca esta igualdad, sino decir, el límite presenta la forma determinada tal. ¿Ok? De resto va muy bien, todo bien. Siga con su posición. Listo. Bueno, con esa aclaración, pues entonces, como podemos observar, se ha llegado a una indeterminación. Por lo tanto, en este caso, debemos levantar dicha indeterminación multiplicando y dividiendo por el conjugado del numerador para obtener una expresión de manera equivalente. Ahora, ¿qué es el conjugado? ¿Sí? En matemáticas se denomina el conjugado de una expresión a la misma expresión cambiada de signo. ¿Sí? Entonces vamos a indicar aquello. Entonces copiamos la expresión, ¿sí? Ya no con el límite porque únicamente vamos a trabajar la parte algebraica. Copiamos la expresión que es 1 menos raíz de 1 menos x, todo ello sobre x. ¿Sí? Y a esa expresión la multiplicamos por la conjugada del numerador. La conjugada sería en este caso dicha expresión cambiada de signo. En vez de menos, pues la colocamos por más. Aquí en vez de menos la colocamos el signo más. Y pues para que no altere, multiplicamos como se indicó en la frase anterior, multiplicamos tanto al numerador como al denominador. En la mayoría de los casos, ¿sí? Siempre se hace esta multiplicación del conjugado con la finalidad de obtener una diferencia de cuadrados, ¿sí? Sea en el numerador o en el denominador, dependiendo. En este caso va a ser en el numerador, ¿sí? O sea, esa es la finalidad de multiplicar por el conjugado.
de obtener una diferencia de cuadrados. Entonces observamos que aquí tenemos la suma por la diferencia, va a ser igual a la diferencia de los cuadrados, de las expresiones elevadas al cuadrado. ¿Sí? Y también por lo general, la otra parte, que en este caso es el denominador, casi siempre, ¿sí? No se podría afirmar, decir siempre, pero casi siempre no se la resuelve, ¿sí? Con el objetivo de poder simplificar, ¿sí? Entonces sería aquí, no es que estaría mal, ¿no? Pero no conviene en este caso multiplicar lo del denominador. Entonces, en el numerador tenemos 1 al cuadrado que nos daría 1, y aquí esta expresión, este radical elevado al cuadrado, nos quedaría únicamente la expresión que está dentro del radical, que sería 1 menos x. ¿Sí? Con el signo menos de afuera, se nos elimina el 1 y la x cambia de signo, que está colocada aquí en la parte de aquí, solo nos quedaría el x. Y en la parte del denominador, pues como indiqué hace un momento, no conviene en la mayoría de los casos realizar esa multiplicación, sino conservarla hasta el final, de tal manera de que se pueda simplificar algo. Entonces aquí observamos que podemos simplificar el x del numerador y del denominador, y nos queda 1 sobre 1 más raíz cuadrada de 1 menos x. Ahora vamos a verificar si es que esta en verdad ya no es una forma indeterminada al momento de evaluar el límite. Entonces copiamos ahora sí con la expresión límite cuando x tiende a 0, de 1 menos raíz de 1 menos x, todo ello sobre x, que es el ejercicio original. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la expresión equivalente, que es la que obtuvimos en el paso anterior, de 1 sobre 1 más raíz de 1 menos x. Entonces aquí procede ya a evaluarse el límite, por lo tanto ya no colocamos la palabra límite, sino que reemplazamos ya el valor al que tiende x, que en este caso es 0. Tenemos aquí la única x está en el denominador dentro del radical, ¿sí? Y tenemos que aquí nos da la raíz de 1, que es 1, más 1, que está en la parte de afuera, nos da 2 en el denominador. Y el 1 del numerador, pues concluimos que el límite de esta expresión es igual a 1 medio. Perfecto. Una cosita antes que pase, Santiago. Aquí Sí. podemos destacar algo importante también. ¿Cómo sabe uno que esto es igual a esto? Esta igualdad, ¿cómo lo obtiene uno, no? Yo estoy cambiando esta expresión por esta expresión, ¿verdad? Pero estas expresiones no son iguales. Es decir, para todo x. Estos son iguales para todo x diferente de 0. Porque yo necesito cancelar esta x con esta x, y para poder cancelar esto que x sea distinto de 0. Entonces ahí puedo destacar que el concepto de límite, ¿verdad? Es cómo se comporta esta función o esta expresión, esto que está aquí adentro, para x cercano a 0, pero diferente de 0. Es decir, cuando uno define el límite, uno dice sea f una función definida alrededor de 0, excepto posiblemente en 0. La función puede o no estar definida en 0, pero realmente el comportamiento del límite no me interesa cuánto valga en 0. Por lo tanto, yo puedo cambiar esta igualdad, por otra expresión, mejor dicho, siempre y cuando estas expresiones sean válidas para x diferente de 0, que es como lo tengo acá. Entonces, eso no va a afectar el límite porque, repito, el límite es cómo se comporta la función cerca del punto, sin importarme si está o no definida en ese punto. Solo como un comentario que puedes agregar cuando vayas a hacer tu exposición a explicar a tus estudiantes, ¿verdad? Que es bueno destacarlo porque a veces uno mecánicamente hace el cálculo, ¿verdad? Pero destacarles a ellos que esta diferencia, esta igualdad se tiene para todo x, excepto para x igual a 0, que es cuando pude cancelar la x con la x. Pero que eso no me afecta al cálculo del límite, porque el cálculo del límite es cómo se comporta esta expresión para valores cercanos a 0, bien sea por la derecha o por la izquierda, pero sin importar si está o no definida en 0. ¿Ok? Dale, Santiago, sí. Ya, listo. Muy bien. Bien, ahora vamos a conversar un poco sobre otro tipo de indeterminaciones que en cambio estas se presentan cuando evaluamos los límites, cuando tiende x al infinito. Y las dos anteriores que presenté es cuando evaluamos un límite en un punto. En cambio, estas es cuando evaluamos límites al infinito. Cuando x tiende al infinito también se presenta un tipo de indeterminaciones, ¿sí? Entonces, vamos a dar lectura de manera breve lo que he colocado aquí. En ciertos casos, al aplicar las propiedades de los límites, llegamos a esta expresión, las dos que he subrayado de color amarillo. Infinito menos infinito,
o también llegamos a infinito sobre infinito. Estas son indeterminaciones e implica que para poder resolver el límite, primero hay que levantar la indeterminación, aplicando algún mecanismo o técnica para expresar la función de diferente manera. Y posterior a eso, poder aplicar las propiedades de los límites y operaciones con infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, propiedades de los límites ya es un prerequisito, obviamente, para este tema, pero aquí aparece algo adicional, sí, que me parece bastante importante también conversarlo un poquito. Operaciones con infinito. Técnicas para levantar una indeterminación cuando X tiende al infinito. ¿Sí? Se nos presentan dos casos. Levantamos una indeterminación por división de la mayor potencia. ¿Sí? Por lo general, esta se utiliza cuando obtenemos esta indeterminación de infinito sobre infinito. ¿Sí? Digo por lo general porque no se puede afirmar que en verdad para cierto ejercicio exista una forma específica de levantar la indeterminación. Y también levantar una indeterminación con el producto y división del conjugado del binomio. ¿Sí? Una similar al caso que presenté hace un momento. Operaciones con infinito, esto también es bastante importante conocer porque vamos a utilizarlo bastante en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Aquí de manera resumida pues he colocado algunas operaciones con infinito. Con la condición de que A pertenece a los reales, ¿sí? Entonces se puede presentar, bueno, hay más, pero yo las he resumido en esta tabla las más destacadas, no serían importantes, sino las más destacadas. ¿Sí? Por ejemplo, infinito más menos cualquier número real, siempre nos va a dar infinito. Por ejemplo, yo recuerdo que a los estudiantes sabía plantearles porque a veces es un poco medio complicado hacerles comprender esto. Entonces, por ejemplo, yo qué les indicaba a los estudiantes. Le decía, a ver, imagínense que infinito representa $1.000.000 y le sumamos $1. ¿Sí? Entonces seguimos teniendo el $1.000.000. ¿Sí? A cualquier número real que le sumemos a infinito, porque infinito es una cantidad, yo les hacía entender de esta manera, ¿no? Sumamente grande, muy, muy grande, como $1.000.000. Y a ese le sumamos un simple dólar, pues seguimos teniendo el $1.000.000. ¿Sí? Entonces esa era una manera didáctica, la podría llamar, en la que yo les hacía comprender las operaciones con infinito. Infinito multiplicado por cualquier número real nos va a dar infinito. Un número real dividido entre infinito nos da 0. Infinito dividido para un número real nos da infinito, con la condición de que A sea distinto de 0. El producto de Perdón, infinito por Santiago, una infinito. cosita, ¿no? Aquí en la Sí, propiedad 2, infinito por A, te da infinito si A es diferente de 0. Si A es 0, tienes una forma indeterminada, ¿no? en la 2, aquí. Sí. Ah, ya. Ya, Claro, listo. porque es como si tuviera, bueno, ya te explicaré con los ejemplos. O sea, las formas 0 por infinito se pueden convertir en infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Las formas determinadas 0 por infinito, ¿no? Porque si tienes 0 por infinito, escribes infinito arriba y debajo, digamos, 1 entre 0, por decir algo no matemático, pero informal. Entonces va a tener infinito sobre infinito. Entonces, esto ocurre cuando A es diferente de 0, ¿no? Ya, listo. Bueno, me había quedado en la 5. El producto de infinito por infinito nos da infinito. El producto de infinito por menos infinito nos da infinito. Infinito más infinito, infinito. Infinito a la n, infinito. La raíz cuadrada de infinito, infinito. Y las dos últimas, pues son las formas indeterminadas que se presentan en operaciones con infinito. Infinito menos infinito es una, no sé si estará bien aquí también colocarle igual indeterminado, pero bueno, es una Sí, también, expresión. o sea, es una notación en todo caso, pero tú estás definiéndolo así, siempre que aparezca esto, significa que es indeterminado. Ya, correcto. Y Igual. por último, infinito sobre infinito, que también es una expresión indeterminada. Claro, hay que aclarar una cosita ahí, Santiago. Infinito te refieres a infinito sin signo, o sea, que puede ser más o menos infinito. Ya. Porque, claro, por ejemplo, la propiedad 7, y tienes infinito más infinito, si los dos tienen el mismo signo, se pueden agrupar, o sea, más infinito te da más infinito, y menos infinito te da menos infinito, pero si sumas más infinito menos infinito, tienes la forma determinada 10, ¿ok? Tiene que tener el mismo signo esta, ¿no? En la propiedad 7. Y en la propiedad 9,
Es la raíz cuadrada de infinito, pero infinito tiene que ser positivo. Si es menos infinito, no tiene sentido la expresión ahí. Ya, listo. Es para más infinito, pues, esa expresión. Ya, listo, profe, gracias. Ya, una vez que conocemos de estas operaciones con infinito, pues vamos a continuar con los ejercicios que he preparado. Calcular el límite cuando x tiende al infinito de 2x al cuadrado más 1, todo ello entre x al cuadrado más x. Entonces, en primer lugar, vamos a, siempre lo más básico, ¿no? A verificar que en verdad es una forma indeterminada, porque resulta que a veces ejercicios dentro de de formas indeterminadas resultan no siendo indeterminadas. ¿Sí? Entonces, esto es lo más básico, y eso es lo que le decía que a veces se suele omitir, pero es muy fundamental. Vamos a reemplazar entonces el valor al cual tiende x, que en este caso es infinito. Reemplazamos en la variable x el infinito, en todo donde aparece x e infinito, y pues realizamos las operaciones con infinito. Infinito al cuadrado nos da infinito en el numerador y en el denominador, que tenemos x al cuadrado. Al multiplicar un número por infinito, recordemos que es infinito. ¿Sí? Al sumarle un número real a infinito, nos da infinito. Y en el denominador tenemos infinito más infinito, pues que nos da infinito. Aquí tenemos una forma indeterminada de infinito sobre infinito. Entonces el objetivo es aplicar alguna propiedad, algún artificio, algo que nos permita obtener una expresión equivalente a esta, a la original. Como se puede observar, se ha llegado a una indeterminación. Por lo tanto, se va a dividir para x al cuadrado, tanto el numerador como denominador, para expresarla de una manera equivalente. ¿Y por qué x al cuadrado? Porque la regla nos decía que una forma de levantar la indeterminación cuando x tiende al infinito es a través de la división del mayor exponente. En este caso el mayor exponente es el 2, x al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a quedarnos únicamente con la expresión algebraica, sin mencionar ni siquiera límites, sino trabajando solamente la parte algebraica. Y dividimos tanto al numerador, aquí dice tanto al numerador como al denominador, para x al cuadrado, que es la variable con mayor exponente. Entonces aquí hacemos la propiedad, bueno, separamos el denominador para cada uno de los términos del numerador, convirtiéndolas en fracciones de igual denominador, y aquí se nos simplificaría el x al cuadrado y nos queda solamente el 2 y 1 sobre x cuadrado. En cambio, en el numerador, pues x cuadrado sobre x al cuadrado nos queda 1, y simplificando una x del denominador con una x del numerador, pues nos queda 1 sobre x. Entonces, esta es la expresión equivalente que obtuvimos al dividir tanto el numerador como el denominador para x al cuadrado. Vamos a verificar ahora si es que ya no es una forma indeterminada. Copiamos nuevamente nuestra expresión original, el límite cuando x tiende al infinito de 2x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más x. Esto va a ser igual o equivalente al límite de x, al límite cuando x tiende al infinito de la expresión equivalente, que es 2 más 1 sobre x al cuadrado, todo esto sobre 1 más 1 sobre x. Aquí ya evaluamos el límite, por lo tanto omitimos ya la palabra, la expresión del límite, ¿sí? Y ya reemplazamos al valor al que tiende x, que en este caso es infinito, en todos los lugares en donde aparece la x. ¿Sí? Y tenemos que tener presente las operaciones con infinito que indiqué hace un momento. Infinito al cuadrado, pues nos da infinito, ¿sí? Un número dividido entre infinito nos da 0, ¿sí? 1 dividido entre infinito nos da 0, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces observamos que ya no hay operaciones indeterminadas, ¿sí? 2 más 0 es 2 y 1 más 0 es 1. 2 entre 1 nos da 2. Entonces el resultado de esta operación es 2. Y tengo también este ejercicio que nos dice calcular el límite cuando x tiende al infinito de la expresión x menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5.
Entonces, como ya lo he venido repitiendo varias veces, pues lo primero que hay que hacer es verificar si en verdad es una forma indeterminada. ¿Sí? Evaluamos la expresión cuando x tiende al infinito, reemplazamos aquí en vez de x el infinito y en vez del x que está dentro de la raíz cuadrada también el infinito. Infinito al cuadrado nos da infinito, infinito menos un número nos da infinito, raíz de infinito es infinito, e infinito menos infinito es una forma indeterminada. Como se puede observar, se ha llegado a infinito menos infinito. Esto es una indeterminación. Por lo tanto, se va a multiplicar por su conjugado, tanto en el numerador como en el denominador, para expresarla de una manera equivalente. ¿Sí? Entonces, en este caso, conviene multiplicarla por el conjugado, multiplicarla y dividirla por el conjugado. Seleccionamos la expresión, únicamente vamos a trabajar la parte algebraica, y recordemos que el conjugado pues, se define en matemática como la misma expresión cambiada de signo. ¿Sí? En este caso, si es que es menos nuestra expresión, pues conviene multiplicarla por más. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces aquí multiplicamos cambiado de signo, que sería más, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? La misma expresión para que no altere. Y planteamos la diferencia de cuadrados. Tenemos la suma por la diferencia, va a ser igual a la diferencia de las expresiones al cuadrado. X al cuadrado menos el cuadrado de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5. Y sobre la expresión del denominador, que como mencioné también, a veces no conviene resolverla, sino conservarla hasta el final, de tal manera que ver si es que se puede simplificar algo. El x cuadrado se conserva, es el mismo, y aquí se nos simplifica el exponente con el índice del radical, ¿sí? Que nos quedaría únicamente x al cuadrado menos 5, cambiado de signo, se elimina el x al cuadrado, y este menos con menos se hace más, ¿sí? Entonces nos quedaría aquí ya únicamente el 5. Y en el denominador, pues no tenemos ninguna expresión que resolver o que simplificar, entonces la copiamos tal cual como se viene manteniendo desde pasos anteriores. Ahora vamos a verificar si es que esta ya no es una forma indeterminada, evaluando el límite cuando x tiende al infinito. Copiamos nuestra misma expresión, ¿sí? Siempre igual es aconsejable partir desde la expresión original para ir indicando al estudiante todos los pasos que se va realizando en este tipo de ejercicios. Copiamos la expresión original, luego copiamos la expresión equivalente y posterior a ello evaluamos el límite. Y así la palabra límite, porque ya la estamos evaluando. Entonces reemplazamos en vez de x, cuando x tiende al infinito, que es en esta parte de aquí, la x y el x al cuadrado del radical. Infinito al cuadrado, tenemos que es infinito. Infinito menos un número es infinito. La raíz de infinito es infinito. Infinito más infinito es infinito. Y 5 entre infinito es 0. Entonces el resultado de este ejercicio es 0. ¿Ya? Y eso sería todo lo que tiene que ver con respecto a las formas indeterminadas. A continuación también el otro compañero del grupo tiene preparado lo que es Regla del las... L'Hopital. Optimización. L'Hopital es que Optimización. la idea que de esta forma determinada es usando reglas del L'Hopital. Porque esta que hicieron aquí con estos métodos que me mostraste ahorita también, pero no era la idea. La idea era usar reglas del L'Hopital para hacer estas indeterminaciones. ¿Preparó alguno del grupo reglas del L'Hopital? Bueno, sigue. Ahorita el tema que, bueno, el tema que le preparé yo fue de optimización. Del hospital todavía lo estaban elaborando los compañeros. Bueno, sigue optimización, entonces el próximo compañero te deja hacer la parte del L'Hopital. Si no lo puede hacer hoy para la próxima clase. Dale, pasa con optimización.
Ya, sí se puede ver, ¿verdad? Sí se puede ver. ¿Me confirma alguien, por favor? Sí se ve. Ya, gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a ver la parte de problemas de optimización. Dentro de los problemas de optimización, nosotros los llamamos así, ya que en este tipo de problemas lo que buscamos es minimizar o maximizar el valor de una variable. Dicho de otras palabras, es un problema que trata de calcular el valor máximo o mínimo de una función, que en nuestro caso va a ser de una variable. Por ejemplo, minimizar el error de una medición, minimizar la cantidad de material para construir un contenedor, o maximizar el volumen de un contenedor, minimizar el tiempo de espera o del recorrido. Para los problemas de optimización hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El primero de ellos es que debemos asignar variables a las cantidades dadas y a las cantidades que deben determinarse. Cuando sea posible, nos aconsejan realizar un dibujo, realizar un pequeño diagrama. Como segundo punto, tenemos que escribir la fórmula de la función que va a ser optimizada, ya sea minimizada o maximizada, en función de dos variables. Como tercer punto, tenemos que hallar los valores que resulten sensatos o factibles dentro del contexto del problema, donde la derivada de la función que va a ser optimizada sea nula, es decir, que sea igual a cero. Y por último, verificar que realmente sea un máximo o un mínimo utilizando la comprobación de la derivada primera o de la derivada segunda. Si el dominio es tal que x es mayor o igual que a o menor o igual que b, recuerde que debe verificarse los extremos. Dado que el máximo o mínimo de un intervalo cerrado puede incluir cuando la primera derivada es igual a 0 o en un extremo del intervalo. A continuación, vamos a revisar varios ejemplos que he desarrollado acerca de este tema. El primero, el producto de dos números positivos es 48. Halle los dos números tales que la suma del primero más el triple del segundo sea mínimo. Vamos con la solución. Como nos indicaba la primera parte, lo que debemos hacer es asignar variables a las cantidades que se van a determinar. En este caso, llamado X al primer número positivo y llamado Y al segundo número positivo. Luego, tenemos que escribir una función, en este caso para la suma, y que va a ser la cantidad que va a ser minimizada. En esta ocasión he puesto que S es igual a X más 3Y. Ahora, usando la otra información, la idea es reescribir esta función para la suma usando solamente dos variables. Como en el enunciado ya nos indicaba que el producto es igual a 48, yo tengo que X por Y es igual a 48. De esta ecuación, despejo Y, teniendo que Y es igual a 48 entre X. Ahora, sustituyendo en mi función inicial de la suma, me quedaría S de X es igual a X más 3 que multiplica 48 entre X. Haciendo las operaciones algebraicas correspondientes, tengo que S de X es igual a X más 144X. Ahora ya tengo mi función que va a ser minimizada. Por lo tanto, vamos a proceder con la derivación. La primera derivada vendría a ser 1 menos 144 entre X al cuadrado. Para determinar los puntos críticos, igualo la primera derivada a 0, teniendo que 1 es igual a 144 entre X al cuadrado igual a 0. Despejando el valor de X, llego a obtener dos soluciones, el más menos 12. Recordando el contexto del problema que me hablaba de números positivos, yo me quedo con la solución positiva, es decir, que X es igual a 12. Ahora, con el criterio de la derivada segunda, hay que verificar que este valor crítico de 12 en verdad me da un mínimo. Por lo tanto, ocupamos
la derivamos nuevamente, la segunda derivada vendría a ser igual a 288 entre x cubo. Evalúo en el punto crítico que es 12 y me queda 288 entre 12 al cubo. Como tanto el numerador y el denominador son positivos y voy a tener una respuesta positiva, confirmando con esto que yo tengo un mínimo relativo. Con esa información yo ya puedo calcular el siguiente número. En este caso y era igual a 48 entre x. Diego, una Reemplazo. pregunta. Dígame. Es bueno aclarar que ya se tienen los criterios de primera y segunda derivada, ¿no? ¿Ya los diste o no? Perdón, no le comprendí. ¿Me puede repetir, por favor? El criterio de la primera y la segunda derivada, si ya los diste. O sea, ¿cómo sabe uno de cuando es positivo es un mínimo, un máximo? ¿Quién te garantiza eso? O sea, aquí voy a rayar un momentico. Ya. Es bueno que sepan eso, es importante que lo tengan, ¿no? Si una función, primero, ¿qué es un punto crítico? ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es un punto del dominio de la función y cero en el dominio de f, tal que la derivada vale cero o no existe en ese punto, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las funciones? Lo importante de los puntos críticos es que son los puntos donde la función alcanza máximos y mínimos. Aquí, por ejemplo, alcanza un mínimo aquí, relativo, ¿no? Aquí tiene un máximo relativo, mínimo relativo, y aquí tiene un máximo. Entonces, aquí la derivada no existe. Aquí la derivada es cero, porque la tangente es horizontal. Entonces, los puntos donde la derivada es cero o no existe son los posibles extremos relativos. ¿Ok? No necesariamente es un extremo relativo. Puede ser que la derivada no exista o valga cero y aún así no sea un extremo. Por ejemplo, el caso clásico, la función de igual a x cubo, satisface que si tú buscas su derivada, te da 2x cuadrado, y sabes que, perdón, 3x cuadrado, y sabes que esta se anula en cero. En cero, la derivada es cero, la derivada en cero vale cero, pero sin embargo, cero no es un extremo, porque no es ni máximo ni mínimo. Entonces, esto que está aquí son los potenciales extremos, son lo que se llama candidatos a puntos extremos, ¿no? Una vez que uno sabe que es un punto crítico, que es donde la derivada vale cero o no existe, necesita, dime, Fabián. Profe, una pregunta. Cuando usted está hablando de puntos críticos, estamos diciendo que esos puntos van a ser relevantes en toda la función, porque van a cumplir alguna, pongamos, pueden ser algún mínimo o algún máximo, obviamente, cuando Sí, estamos hablando de maximización. son los candidatos a ser extremos. Los extremos pueden ser donde la derivada es cero o no existe. Una Por eso se pregunta, busca. profe. ¿Estos puntos críticos pueden ser también absolutos y relativos? Sí, dependiendo de si es en un entorno o en toda la función. Por ejemplo, vamos a borrar aquí. Te hago un gráfico así, por ejemplo, ¿no? Entonces que tengo una función así. Aquí ven un pico así, por ejemplo. Aquí donde hay picos, la derivada no existe. Aquí la derivada no existe, es un candidato. Aquí hay un extremo, porque la derivada es cero. Aquí la derivada es cero. Aquí la derivada es cero. Entonces, en este caso, tienes 4 puntos críticos, que son este punto, este y este. Y de paso, en todos los casos, bueno, vamos a hacer algo más. Vamos a suponer que esto hiciera algo aquí así. Algo así. ¿Ok? Aquí tienes un punto crítico también, porque aquí cambia el signo de la derivada. Pero, profe, ¿en qué se distingue que sea absoluto o relativo? ¿De Ya qué voy para allá, depende? ya voy para allá, ya va. Entonces, una vez que tienes los candidatos, ¿verdad? Estos son los candidatos. El término de absoluto o relativo se refiere al conjunto en el cual se tiene el extremo. Claro, habría que definir qué es máximo y mínimo, por eso me hay que haber empezado por ahí. Una función, un punto, ¿no? O un par, x0, f de x0, ¿verdad? Déjame dejar de compartir aquí. Deja de compartir un momentico para compartir mi pantalla. Ah, ya, ok. Borrar esto. O sea, ¿qué es un máximo? Un punto x0, f de x0 es y voy a colocar aquí, máximo o mínimo, según el caso, relativo de f
en conjunto A, subconjunto del dominio de F, si es un máximo si f de x 0 es mayor o igual que f de x para todo x en A. ¿Ok? Es decir, aquí está el conjunto A, imagínate que este es tu conjunto A, y entonces él es el más grande aquí. ¿Ok? Pero puede ser que más adelante la función haga esto. Entonces, él es un máximo relativo a este conjunto. ¿Ok? Pero no es un máximo absoluto porque hay uno más grande que él. ¿Ok? Y es un mínimo si cambio la desigualdad por menor o igual. Si pongo f de x0 es menor o igual que f de x para todo x en un conjunto A. Mínimo relativo. Entonces, el mismo argumento que yo en un conjunto A, este es mi conjunto A, el mínimo relativo es este. Pero puede haber puntos por debajo de él. Por ejemplo, este es más pequeño que este. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre Profe, mínimo... Dime. profe, no, no sé si estoy bien. O sea, absoluto sería que tal vez fuera único. No, ya voy Y para allá. relativo, Ya vamos obviamente, que aquí. pueden haber algunos, porque Sí, uno claro, puede, absoluto va a pongamos, ser único. Pero ya te voy a explicar qué. Cuando me refiero a relativo, me refiero relativo a un conjunto. O sea, ocurre el fenómeno en un subconjunto del dominio. Y cuando es absoluto, es en todo el dominio. Vamos a verlo de la siguiente manera. Imagínate tú que tú tienes aquí el Ecuador, o el país Ecuador, ¿verdad? Y tienes a alguien que es campeón nacional. Campeón nacional. De qué sé yo, de natación, por otro ejemplo. Él tiene el menor tiempo nadando 100 metros mariposa, por un ejemplo. Entonces él es el campeón en Ecuador, localmente en el conjunto A es Ecuador, él es un máximo relativo, o un mínimo si te refieres al tiempo. Máximo si te refieres a que es campeón y mínimo si te refieres al tiempo. Él tiene el tiempo más pequeño en todo el Ecuador. Eso no significa que sea un máximo global, porque el máximo global es, digamos, el campeón mundial. Entonces, si tú ya te pones en todo el globo, todo el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, el que fue campeón mundial es, digamos, sobre el conjunto del universo, que es el dominio, él es el máximo absoluto. ¿Ves? Entonces se refiere al conjunto. Porque pudiera ser, por ejemplo, un campeón estadal, un campeón nacional, un campeón olímpico, un campeón regional, panamericano y el campeón mundial, que es el que está por encima de todo. Entonces, todo depende respecto a quién tú estás midiendo. Por ejemplo, si tú estás midiendo tus notas y quieres buscar el máximo o el mejor estudiante del curso, ese es un máximo local, porque es la nota más alta de tu sección, pero puedes comparar ese máximo con todos los estudiantes de la universidad. Entonces, ese sería un máximo global, aunque sería local relativo a la universidad. Todo depende de cuál sea tu universo. ¿Ok? Porque tú puedes decir si es el mejor de la universidad, pero si lo comparo con todas las universidades, puede haber que tenga más notas. Entonces, siempre depende del conjunto. Cuando uno habla de relativo, se refiere al conjunto donde se estudia. Y es global cuando se refiere a todo el dominio de la función. Si es en todo el dominio, ese es el máximo global o absoluto, digámoslo así. ¿Ok? Obviamente el máximo y mínimo absoluto es único. Mientras que el local no necesariamente es único. O sea, localmente sí es único, pero pueden haber varios, en todo el dominio pueden haber varios máximos locales, ¿no? Repito, si la función hace una cosa así, ¿verdad? Le tiene tres máximos locales, este y este. Pero un solo máximo global que es este, el más grande de los tres. ¿Ok? ¿Estamos claros? Me preguntó quién. Fabián, ¿está Sí, claro? profe, yo pregunté, muy gentil. Ok. Entonces, creo que ya expliqué que era un máximo, ya expliqué cuáles son los puntos críticos. Entonces, la idea para buscar los extremos, vamos con el criterio de primera y segunda derivada, que es lo que quería explicar también, ¿verdad? Uno sabe que las funciones, la derivada, mejor dicho, la derivada sirve para determinar el comportamiento de la función, la geometría de la función. Cuando la tangente es positiva, la función está creciendo. Cuando la tangente es negativa, la función está decreciendo. Y cuando la tangente es cero, tienes un extremo, un candidato extremo, ¿no? Entonces, una forma de determinar si ese extremo es máximo o mínimo, hay dos maneras. Hay un primer criterio que se llama criterio de la primera derivada, que lo que hace es estudiar el signo antes y después. Si la derivada pasa, por ejemplo, de signo más a signo menos, y aquí vale 0, entonces tienes un máximo. Si x0 es un punto crítico, ¿verdad? Y antes de x0, digamos en x0 menos, vamos a ponerlo así. Lo escribimos en palabras. Y f
cambia de signo en x0, hay un extremo. Hay un extremo. Pero ahora se ve un extremo. Si el cambio es de más a menos, si la función crece y después decrece, este punto tiene que ser un máximo. ¿Ok? Mientras que si el cambio es de menos a más, si primero decrecía y después crece, el punto donde está el 0 es un mínimo local. ¿Ok? Entonces para extremos relativos, ¿no? Eso es que es la primera derivada. Ojo, para hablar de extremo, el punto tiene que estar en el dominio de la función. O sea, el máximo y el mínimo es de la forma x0, f de x0. O a veces uno llama a f de x0 valor máximo, o valor extremo, ¿no? Y se alcanza en x igual a x0. ¿Esto es dónde se alcanza? Por ejemplo, si esto fuese una tabla que midiera los costos, entonces el costo máximo es de tantos dólares, pero se alcanza para tantas unidades. O sea, este es donde se alcanza y este es el costo, el valor máximo. Sin embargo, el punto, como punto, es el par ordenado, x0, f de x0. ¿Ok? Por eso es importante siempre que tengan en cuenta que el punto tiene que tener el dominio de la función. Ese es el criterio de la primera derivada. Hay un criterio llamado criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada, por ejemplo, que tiene que ver con la concavidad de la función, que es el que está aplicando ahorita el compañero que esté poniendo. Uno sabe, o debería saber, yo no sé si esta exposición ya la hicieron, me parece que sí la hicieron, no estoy seguro, no me acuerdo. Uno debería saber que otra cosa que hace la derivada es ver la geometría de la curva, estudiar la concavidad. Cuando la segunda derivada de un valor es positiva, esto implica que f para todo x en A, f es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Es de esta manera. Esto está lleno. Cóncava hacia arriba, perdón. O convexa. Arriba, o también llamada convexa. Y si la derivada, la segunda derivada es negativa, para todo x en ese conjunto Abra, entonces f es cóncava hacia arriba. Siempre en A. A es. Este es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo. Hay que escribir mal, perdón. Abajo. Así, ¿ok? Negativo. Entonces de ahí uno deduce, de este criterio que es de concavidad, uno sabe que si en un punto extremo la derivada, la segunda derivada es negativa, ¿verdad? Y es cóncava hacia abajo, entonces este punto es un máximo. Mientras que si la segunda derivada es positiva, el punto es un mínimo. ¿Ok? El punto extremo, la derivada de la cero. ¿Ok? Ese es el criterio de la segunda derivada. Si uno tiene un punto crítico y evalúa la segunda derivada en ese punto y le da signo negativo, significa que ese punto es un máximo. Si lo evalúas y te da positivo, es un mínimo. ¿Ok? Vamos a ver, continúa con tu exposición. Diego, ajá. Dale para atrás un momentico, este es un problema. ¿Cuándo te dio la segunda derivada aquí? Ya. La segunda derivada es positiva, por el criterio de concavidad que acabo de mencionar. Ok, entonces eso significa un mínimo. Mínimo, exactamente, mínimo. Entonces es importante que la gente sepa por qué. O sea, el hecho de que la segunda derivada sea positiva quiere decir que la función es cóncava hacia arriba, perdón, sí, hacia arriba, ¿no? No, positiva, ¿no? Sí. Sí, cóncava hacia arriba, entonces tienes un mínimo. ¿Ok? Dale, continúa. Ya, gracias. Bueno, entonces, como ya se confirmó que es un mínimo, hallamos el segundo número. En este caso, y era igual a 48 entre x. Nos queda y es igual a 48 entre 12. Por lo tanto, y es igual a 4.
Entonces, finalmente ya podemos decir que los números son el 12 y el 4. Otro ejemplo. Una parcela rectangular para tierras de cultivo está encerrada por un vallado de 180 metros en 3 de sus lados. El cuarto lado de la parcela es una pared de piedra. Halle las dimensiones de la parcela que encierran el área máxima y halle el área máxima. Entonces, a la solución. En este caso es conveniente realizar un diagrama y también determinar las cantidades que se van a hallar. A denominado al ancho, L al largo y, perdón, se me retrasó la dimensión. Ya, ahí tenemos el diagrama. Entonces nos habla de un terreno rectangular y en uno de sus lados se encuentra cercado por una pared de piedra. Entonces, luego de asignar las variables, nosotros vamos a escribir la función del área. En este caso, el área va a ser igual al largo por el ancho. Usando la otra información que nos daba el problema, vamos a expresar el área usando solamente dos variables. La otra información que me daba era acerca del perímetro. Me decía que es de 180 metros. Entonces, si yo sumo 2 veces el ancho más el largo, tendrá que ser igual a 180. De aquí, despejando el largo, yo tengo que es igual a 180 menos 2a. Reemplazando esos valores ya tengo mi función. A de A es igual a 180 menos 2a por A. Por lo tanto, la función del área me queda que es igual a 180a menos 2a elevado al cuadrado. Una vez que ya tengo eso, aplico el criterio de la primera derivada. En este caso, esta función va a ser minimizada para determinar el punto crítico en donde la derivación. Tengo que la primera derivada sería igual a 180 menos 4a. De aquí igualo a 0 para hallar el punto crítico. Realizando las operaciones correspondientes, yo tengo que el valor de A es de 45 metros. Ahora con ese punto crítico, lo que tenemos que hacer es comprobar con el criterio de la segunda derivada que se trata de un máximo. Entonces, al hacer la segunda derivada, yo tengo que es igual a menos 4. Y al evaluarle, yo tengo acá la segunda derivada. Al evaluar en 45 tengo que es menos 4. Y si es negativo, esto representaría un máximo relativo. Luego de eso, tendría que hallar el largo y el área. Para el largo era la expresión que tenía es igual a 180 menos 2a. A vale 45. Hago las operaciones. Listo, Diego, o se le cayó la conexión. Bueno, ahí obtuve el área máxima, ¿no? Siempre este tipo de problemas, la clave es hacer un modelo de la función. Determinar un modelo de la función que quieres optimizar, que quieres maximizar o minimizar. Y después aplicar bien sea el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. ¿Ok? En ese caso se buscan los extremos, se buscan los puntos críticos, los posibles extremos que son la derivada vale 0 o no existe, y se aplica alguno de los dos criterios, o el de la primera derivada, en todo caso, que se estudia el signo de la derivada antes y después del punto, y se observa el cambio de signo. Si pasa de más a menos, crece, luego decrece, hay un máximo. Si pasa de menos a más, decrece, luego crece, hay un mínimo. O se usa el criterio de la segunda derivada, que dependiendo del signo, la segunda derivada en el punto se sabe si es un máximo o un mínimo. Si la segunda derivada en el punto es positiva, tenemos un mínimo, y si la segunda derivada en el punto es negativa, tenemos un máximo, ¿ok? Relativo. Cuando se trata de extremos en un intervalo cerrado y acotado, además de estudiar los puntos críticos, se estudian los valores de la función en los extremos del intervalo. Eso es bueno que también lo explique. Entonces, ya estamos llegando al final de la clase. Quiero para el viernes, por favor, el mismo grupo que esté poniendo hoy, ¿verdad? Aquí están faltando dos por exponer, ¿no? Expuso hoy Santiago y Diego, ¿no? Diego Pinta.
Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces faltaría Eduardo Cadena y Henry Salcedo, ¿verdad? Sí, profe. Para el viernes, quiero que me pongan la regla del hospital, que es importante, y lo otro que es el trazado de gráficas, ¿no? Que creo que es lo otro que estaba en la exposición. Si esperemos que nos dé tiempo en esa Sí, hora de hacerlo correcto, todo, si no seguimos en ese ritmo. Y entonces ya saben, para que no haya problemas, la siguiente en exponer sería el grupo 4. Nosotros, profe, podríamos, ¿Quiénes son nosotros? el grupo Santiago. número 6. Sí, El el grupo C. 6, por favor. Ok, Sí. grupo 6. Entonces, sí, Profe, sigue el grupo los 6. temas ya los tenemos del grupo 7. La siguiente. ¿Cuál es el tema? Habíamos, bueno, es que hasta que terminen los compañeros, habíamos escogido nuestro grupo los temas de antiderivada, integración por sustitución y cambio de variables.